is 30 minutes or an hour again? 30 minutes. 20 minutes, 1:35. Yes, Can I get home for the debate? Ponga en tu teléfono por favor si estuve I don't want to. Alright, here we are. We are getting ready. Oops. Jesus Christ. ¿Qué pongo? Ahí está en vivo. ¿Está ahí? Sí, ¿Estamos en vivo? No, ya va. ¿Ah? Está leyendo. Okay, estamos en vivo. También. Bienvenidos a Hispanos del Sur con los anfitriones Gil Pagán, el cubano, y José Luis Mora, el venezolano. el propósito de Hispanos del Sur es compartir información a la comunidad hispana y tener un diálogo racional, lógico y sin emociones. José ahora va a hacer la introducción a la señora que tenga con nosotros. Bueno, hoy una noche de lujo, tenemos una invitada súper especial, la señora Catherine Truitt. Ella está corriendo para la Superintendencia de Educación Pública aquí del estado de Carolina del Norte. Thank you for coming, Miss Catherine. Y bueno, vamos a hacerle Gil va a hacer las preguntas, va a traducirla al español, y la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué hace la superintendencia? Esa institución que para algunos de la comunidad hispana puede ser un poco desconocida, pero ¿cuáles son las funciones realmente de la Superintendencia de Educación Pública aquí en Carolina del Norte? Can you explain what the North Carolina Superintendent function are? Yes, thank you so much for having me, both of you, and thank you all for tuning in. The state superintendent is the administrative head of the agency that supports the State Board of Education. El superintendente es la directora principal que apoya la Junta de Educación del Estado. The State Board of Education consists of about 11 people who've been appointed for 8-year terms by the governor. La Junta de Educación del Estado está representada por 8 personas, 8 people, for how many years? Sorry, 11. 11. Tiene 11 personas en la Junta que sirven por 8 años. They serve for 8 years. And so they serve for 8 years, and then they help enact the laws that the legislature passes regarding public education in K-12. La Junta ayuda a implementar las leyes que pasan a la legislatura de los grados de kindergarten a 12 grado. And the Department of Public Instruction is the agency which does the work of the State Board of Education. So, el Departamento de Instrucción Pública es la agencia que hace trabajo de la Junta de Educación. So there are 560 employees at the department. En el departamento que ella está postulándose para ser el director, hay 560 560 empleados. And a $10 billion budget. Y un presupuesto de 10 billones con B. 10 billones de dólares, que es un presupuesto enorme. Muy bien. Sí. Okay. And so, for example, things like how much teachers get paid, how much principals get paid. Por ejemplo, ellos están responsables más o menos para cuánto pagan a los maestros y los principales de las escuelas. How we grade schools. Como ellos, ¿cómo dice grade? Como ellos evaluar. Como ellos evalúan las escuelas públicas. How we support schools that are failing. Como apoyamos las escuelas que no que están fracasando, vamos a decir. So supports for superintendents, principals, and teachers.
So, apoyando las escuelas locales, los principales, los superintendentes y también los maestros. And other policies such as which textbooks get approved. Y también la otra política, qué clase de instrumentos, los libros que usan en las clases. So the state superintendent does not have regulatory authority over local superintendents. Eso quiere decir que la directora de esa posición que está postulándose no tienen autoridad sobre los superintendentes locales en los sistemas locales, no tienen control, vamos a decir, sobre esas gentes. So it's important for the state superintendent to work with the local superintendents. So es importante que el superintendente estatal trabaja con los superintendentes locales. Casi el 10% de la población de Almost 10% Carolina del of the Norte population locale somos hispanos. are Hispanic, about a million. Y casi la mitad de esa población ya puede decidir, puede ir a votar. About half of them can vote. Of the million people in North Carolina Hispanic, about half can vote. Y ese número sigue creciendo. And that number keeps growing. ¿Qué mensaje le puede decir a esta comunidad hispana que puede decidir, que puede votar? ¿Cuál es la diferencia en la propuesta que usted nos hace a la otra persona que está? So what kind of message can you share with the Hispanic community that is watching right now that would help them to understand you better than the other candidate that you're running against? Okay. So there are a couple of things that we have to do a better job of when it concerns the Hispanic community. Hay varias cosas que tenemos que hacer mejor cuando estamos hablando de la comunidad hispana. First, only 28% of 8th grade Hispanic students in North Carolina are reading proficiently and doing math proficiently headed into high school. Solamente 28% de los estudiantes hispanos en Carolina del Norte están leyendo y también haciendo matemáticas proficientemente en este estado. That number is way too low. Ese número es muy bajo. So we have to do a better job of helping our brown children. Tenemos que hacer un mejor trabajo para ayudar a nuestros niños en nuestra comunidad. When they're English language learners, learn how to read. Cuando ellos están aprendiendo también a inglés y también aprendiendo cómo leer. Second, we need to do a better job in most districts of finding ways to involve Hispanic families in the individual schools where their children go to school. Tenemos que hacer un mejor trabajo en los distritos locales, como ¿cómo se dice? Asistir a las familias latinas para integrarse mejor en el sistema local, para ser activo en la educación de sus niños. We have to make sure that Hispanic families, especially Hispanic parents who don't speak English, that they feel comfortable coming to school to learn about their child's school, to speak with their child's teacher, and to understand they can't do that if they can't support their child if they don't feel comfortable communicating with the teachers. Tenemos que hacer un mejor trabajo de integrar los padres, visitar las escuelas, visitar con los maestros, para hablar con los maestros, para entender la educación que están recibiendo sus niños y para involucrarse más en el sistema local. We also have to do a better job of helping Hispanic families understand what school choice means in North Carolina. Necesitamos hacer un mejor trabajo como Estado para explicar, ¿cómo se dice? School choice en español, ¿sí? Como Elección de los colegios. de elección del colegio, para compartir esa información con el pueblo latino que normalmente no sabe ese proceso. In America, everyone knows, we decide where a child goes to school based on zip code. En los Estados Unidos, en América, nosotros sabemos que por donde vive, uno puede decidir en esa comunidad qué escuela su hijo va a atender. But
in certain states, and North Carolina is one of them, we have something called school choice through things like charter schools and opportunity scholarships, magnet schools, and homeschooling, if a parent chooses to, that allow parents to choose a school that might be a better fit for their child if the neighborhood school is not doing a good job with their child. Yo quiero decir, en Carolina del Norte hay varias opciones para decidir o mandar sus hijos a otras escuelas locales si su escuela principal en su comunidad no es una escuela buena. Tú puedes identificar una escuela privada, una escuela de charter school, una escuela, vamos a decir, quiere hacer también homeschooling, que tú puedes decidir a dónde tú vas a mandar sus hijos para recibir su educación. And what we know from research is that Hispanic families don't know about charter schools. So a lot of our African American families know, and our white families know, and our Asian families know, but our Hispanic families don't. So we need to do a better job of communicating what that option means for families and what charter schools are. Charter schools are public schools, but they are not under the they're not under the School board? they're not under the auspices. I don't know what word to use, but they're not under the local school board. Ok, eso quiere decir que muchas de las familias hispanas no saben que tienen opciones de no usar las escuelas públicas y pueden mandar a sus hijos a escuela de charter school, no sé cómo se dice charter en español. Capítulo. Sí, ok, una escuela de capítulo o también una escuela privada, y que los padres hispanos necesitan entender que ellos tienen esas opciones, ¿no? Pero esas escuelas privadas no caigan sobre la administración de la junta local. Eso baja la administración, creo, del Estado. They fall under the state supervision, these schools, the charters and the... So charter schools are under the supervision of their own board, and the state Board of Education can close down a charter school at any time that it's not performing. We can't close down a failing neighborhood public school, but the state board can shut down a charter school that is not serving kids. Eso quiere decir que las escuelas privadas que no son escuelas públicas y que son charter schools, el Estado y el departamento que ella va vamos a dirigir puede cerrar esa escuela porque no está bajo la dirección de la junta local. Es un poquito separado en un sistema diferente, que será bueno y privado, pero en una escuela pública que está fracasando, nosotros, el Estado, no tiene poder de cerrar esa escuela pública, porque la Junta controla las escuelas locales. Nosotros como Estado necesitamos hacer un trabajo mejor para informar las familias hispanas. Can you share a little bit about the private school opportunity scholarships and that money that's available to send kids to a private school? La más de la pregunta para compartir que hay programas allá disponibles en el Estado a donde el Estado paga para un niño asistir a una escuela privada, quizás también religioso, si eso es su deseo. So the legislature allocates money every year to give low-income families and families with a child who has a learning disability, or not just a learning disability, but are disabled, the opportunity to attend a private school, and they give them a voucher for approximately $4,200. Okay. So, el Estado tiene un banco de dinero, vamos a decir, los $89 million. 89 millones el presupuesto presente, que entonces ellos dan un cupón para 4,200 pesos que puede ser usado para una escuela privada, vamos a decir religiosa o secular, para mandar a sus hijos a esa escuela, pero tiene que tener bajo ingreso,
bajo ingreso para cualificar para ese voucher. Y las familias hispanas pueden aplicar para eso, y muchas familias hispanas son de ingresos bajos, ¿no? Y pueden aplicar. Is this program irrespective of status? It doesn't matter, immigration status? No. Doesn't matter. So quiere decir que su estatus inmigratorio no importa para recibir un cupón para esta clase de educación. This is the concept of school choice is important because it represents a big difference between Democrats and Republicans. Sí, este tópico de elegir la escuela donde tú quieres mandar a sus hijos es un tópico bien grande y delinea la diferencia de demócratas y republicanos. Democrats believe that when we allow students to have money to go to private schools, that this is taking money away from neighborhood schools. Que los demócratas creen que cuando le dan el dinero a ustedes para mandar a sus hijos a una escuela privada, que usted está quitando el dinero de la escuela local y la comunidad local, eso que creen los demócratas. However, Republicans believe that when people with money are not happy with their neighborhood public school, they can afford to send their child to private school. So, los republicanos creen que cuando hay una persona que tienen dinero y puede mandar sus hijos a una escuela pública, no están contentos, la persona con dinero, no están contentos con la escuela pública local. Ellos pueden quitar sus hijos de esta escuela pública y mandarle a una escuela privada y pagar para esa educación para sus hijos. Los republicanos saben que las personas que son más ricos pueden hacer eso. Low-income families don't have that choice. La familia que no tienen con ingresos bajos, la familia pobre, no tienen esa habilidad de mandar a sus hijos y sacar a sus hijos de una escuela pública y ponerlo en la escuela privada porque no tienen el dinero para hacerlo. So the Opportunity Scholarship and charter schools, which are an alternative to the neighborhood public school, are two ways that, because anyone can attend a charter school, some charter schools have waiting lists, but anyone can attend a charter school regardless of where it is. It doesn't have to be in your zip code. And so Republicans believe that this choice is about serving people, whereas Democrats believe that the system needs to be protected. Quiere decir que usted tiene dos opciones. Uno es mandar a sus hijos a una escuela privada. Tú puedes elegir eso, o también un charter school o una escuela de capítulo. Y los republicanos creen que nosotros, como familias, deberíamos tener la opción de elegir un lugar donde nosotros creemos como padres a mandar a sus hijos a una escuela que sea mejor para ellos. Y los demócratas no quieren que nosotros, vamos a decir, la comunidad en general, también los hispanos, no tenemos esa habilidad de hacer esa decisión. Ellos quieren hacer la decisión para nosotros, y nosotros como padres deberemos hacer esa decisión para nuestros hijos. Governor Cooper took the Opportunity Scholarship money out of his last budget. El gobernador Cooper ahora quitó el dinero, vamos a decir, 89 millones de pesos del presupuesto que están desarrollando, quitó el dinero del presupuesto. Lieutenant Governor Forrest, who is running against Governor Cooper, wants to put more money in the Opportunity Scholarship Fund. El gobernador asistente, que se llama Dan Forrest, que está postulándose para ser gobernador del estado de Carolina del Norte, él quiere poner más dinero en el presupuesto, más de los 89 millones, para dar más oportunidad a familias de bajo ingreso, que también son los hispanos, para mandar sus hijos a escuelas privadas, si ellos quieren hacer eso, y también con charter schools. And my opponent, who is the endorsed candidate of the Teachers Union, the Teachers Union has filed a lawsuit in North Carolina saying that the Opportunity Scholarship Program is unconstitutional. ¿Cómo se dice unión en español? Sindicato. El sindicato, la señora que está postulándose contra ella, de Catherine,
está en favor con el sindicato para que entonces no provea estos fondos a este programa y están haciendo algo en la corte para impedir que nosotros, vamos a decir, los republicanos, ganamos ese caso. Because you can use the Opportunity Scholarship to attend a Christian school or El religious school. Sí, el base el caso en la corte es que ellos no les gustan que usted pueda usar el dinero, el cupo, para mandar sus hijos a una escuela religiosa. No importa qué clase de religión es, pero no quieren usar el dinero público, como ellos lo piensan, que viene de nuestros ingresos, vamos a decir, nuestros los taxes, para mandar los hijos a un lugar que queremos. Sí, muchas veces estos sindicatos Many times these unions, carácter un poco político. they have a political character. ¿Es eso ejemplo lo que sucede hoy en Carolina del Norte? Is that what's happening regularly here with the unions? Are they impacting policy, preventing stuff from happening? So in North Carolina, unions are illegal. So en Carolina del Norte los sindicatos es ilegal, no existen. No striking. Quiere decir, no pueden, cuando no quieren trabajar, ¿cómo se llama eso? Cuando no quieren trabajar y la persona que no quieren trabajar, que huelga, la huelga, striking. And so instead, we call them associations. So acá en el estado, un sindicato cambió el nombre y hacen asociación, pero funciona como un sindicato. Functions like a union. Sí. And so the North Carolina Association of Educators gets, there are teachers who pay dues, and then they get money from the national union, which is called the National Educators Association, the NEA. So entonces que los maestros pagan, vamos a decir, un número mensual, aportan, y ellos, la asociación local recibe ese dinero, y con ese dinero también ellos reciben nacional de otro grupo dinero a esa misma asociación. So tienen un base de dinero para estas cosas políticas. And in addition to the money, they also agree to support the political agenda of the National Education Association in Washington, D.C. Eso quiere decir que el dinero que viene del grupo nacional que mandan aquí a Carolina del Norte, cuando ellos reciben ese ingreso de dinero, ellos están de acuerdo con la política que ellos están empujando en este Carolina del Norte para cambiar el sistema. Nosotros los hispanos tenemos valores conservadores. The Hispanics have conservative values. Creemos somos gente de fe. We are people of faith. Somos gente de trabajo arduo. We're hard workers. Creemos en la capacidad de elegir la propiedad privada, en las libertades. We believe in freedom, we believe in choice, we believe in property rights. Y los padres, muchos de mis amigos han manifestado que de alguna manera tienen miedo de que esa cultura conservadora en las escuelas los niños la vayan perdiendo. And many of my friends, people in my circle, are concerned that those conservative type of values are going to be stripped away in the local school systems. Por todo lo que se está viviendo de actualmente, esta ideologías que son concerned about all the things that's going on around us and the ideologies que son contrarias a nuestra that are naturaleza. contrary to what we believe. ¿Usted tiene planificado, piensa mantener que los valores conservadores se mantengan? Do you have a plan or a mechanism or thoughts around how to continue to implement or protect conservative or family values in the school systems, and what kind of control do you have over that? That's a very good question. And I would agree with you and say that many white families have the same concern, so much so that I know a lot of people who refer to our public schools as government schools. Hay muchas familias americanas o blancos que dicen que tienen los mismos valores conservadores que tenemos el pueblo hispano y que ellos llaman las escuelas locales escuelas de los gobiernos. So first,
the best thing that a family can do is to pay attention to what their children are bringing home. La primera cosa que las familias hispanas, vamos a decir, pueden analizar es la información que está llegando con sus hijos a su hogar. So, for example, Por ejemplo, if your child brings work home where you see them working online and it is, let's say it's sexual education. Por ejemplo, si tú ves que tus hijos están trayendo algo a la casa en forma de papel o en la computadora que está hablando de educación sexual, And you don't agree y usted no está de acuerdo, with what's being taught, because we do have some districts that are implementing sexual education that is values-based and has a political agenda rather than being about health and safety. si usted no está de acuerdo en lo que están enseñando a sus hijos, hay varios distritos que están compartiendo información sexual en la manera educativa, pero no es sobre salud o prácticas, es más, tiene una agenda atrás de la educación. Parents have the right Los padres tienen el derecho. to ask the teacher to provide an alternative assignment. Los padres tienen el derecho para preguntarle al maestro para darle a sus hijos otra asignación menos ese, no que están enseñando ellos. And that's true about any, let's say, a book that or if, a textbook or a novel, literature, something like that, you always have the right to ask for an alternative assignment. And if the teacher says no, you go to the principal. Eso quiere decir, siempre como padre, si usted no está de acuerdo con el libro, con la asignación que hizo la maestra, y ese libro tiene algo que no se gusta, que es contra sus valores, tú tienes derecho de preguntar a la maestra para darte a sus hijos otra asignación, y si ella no responde positivamente, usted puede hablar con el principal de la escuela. And the way we prevent it from getting to that point is by electing people that share our values on local school boards. Y como nosotros podemos prevenir que se suceda esta clase de educación material, cosas que no estamos de acuerdo, es elegir personas a la junta local de educación que apoyan nuestros valores conservadores. Can you share a little bit about the pre-K Yes. program and share a little bit about that? Yes. Okay. So in North Carolina, for 2 decades now, we've had something called NC Pre-K, which is free pre-kindergarten for families who are low income or who have children with special needs. So, en Carolina del Norte hay programas gratis que se llama Pre-Kinder, que el Estado paga para personas, familias de bajo ingreso y también con familias que tienen niños con necesidades especiales. And NC Pre-K can be found at some neighborhood public schools. So, hay varios lugares locales en la comunidad, escuelas públicas, que tienen pre-kinder en esos lugares. As well as at what are called 5-star daycare centers. Y también se encuentra en lugar que tiene en centro de cuidado de niños que tengo 5 estrellas, y esos lugares de 5 estrellas tienen los programas de pre-kinder. Pre-kindergarten for pre-K is extremely important in education, and all of the research shows that children who go to pre-kindergarten do better by 3rd grade than children who do not. So ella está diciendo que hay información que apoya que mandamos nuestros hijos a pre-K, pre-kinder, porque dice que nuestros hijos van a mejorarse y van a ser mejor en su educación. Cuando llega al 3er grado va a estar a su nivel que debe estar. So deberemos mandar nuestros hijos a pre-K si es posible. So what I would like to do is expand pre-K. Me gustaría expandir el pre-K by giving more money so that we can have more
pre-K programs at public schools and at daycare centers. So ella quiere expandir el programa de pre-K para ponerlo en cuidado de niños y también en más escuelas en el estado, para que entonces usted tiene más opciones para mandar sus hijos a una escuela local que tiene pre-K. Si tú vives, por ejemplo, en Raleigh Central, que no hay un lugar en Wake Forest, mandar sus hijos para allá, para ser un lugar central más cerca a ti. ¿Y quién construye las escuelas? Y si hay suficientes escuelas para la cantidad de población ahorita en este estado que está creciendo. The question he has is who constructs the schools, who's responsible for the schools, and do we have enough schools to meet the needs of the population in North Carolina? So right now, the first question about who constructs the schools, it's in law that counties are responsible for constructing schools. So if you live in a low-income county, there's less tax base and less money to build schools with. So the problem is not that we don't have enough physical buildings, it's that in some low-income counties, the buildings are old and they need to be either torn down and we build new schools, or they need to be renovated. So hay suficiente edificios en ese estado para responder a la necesidad y el crecimiento de la población. La diferencia es que en las áreas rurales, vamos a decir, las áreas en el campo, no tienen suficiente ingresos de impuestos para reparar las escuelas que son viejas, o entonces tienen edificios viejos. El Estado aporta un dinero para eso, pero no es más local, controlado por los impuestos. Si uno vive aquí en Wake County, si tú tienes casa, tú ves ¿cómo se dice? Bill, que llega por el correo, la factura, y tu factura dice 230 pesos mensualmente, es para las escuelas. Eso es parte del dinero que la comunidad local paga para las escuelas. In January, a survey will be sent out to all counties where they will report back what their capital outlay needs are. And there will then be a discussion about a bond that's statewide that will fund this for other ¿Cómo se dice schools. bond en español? El bond. Quiere decir Bono. un bono. Okay, un bono. Quiere decir que en enero van a mandar una encuesta a todas las escuelas locales, para ellos van a responder y dar su necesidad de presupuesto para renovar escuelas, construir escuelas nuevas, y entonces con esa encuesta llega los números, quiere decir el dinero necesitado, y entonces hace un bondo para traer el dinero para hacer las escuelas. He visto que hay varios rankings a nivel nacional de educación. Carolina del Norte, ¿en qué nivel está? ¿Cuál es el número? There's national rankings of education across the country. I guess like a status. Do you know where North Carolina sits on the education matrix? Yeah. There are many different things that get ranked. Última pregunta. For reading and math, we are average. Ok, so estamos mediano hay varias fracturas que hacen para llegar a un número. Somos, ¿cómo se dice? Mediocre, no es mediocre. Good average. See, Mediocre, okay. well, literally the mathematical average. Right. En promedio. Es por medio. En promedio. No está tú tan malo, hay unos que peor, pero hay unos que están mejor, estamos en el medio. But the U.S., De los Estados Unidos, when you look at the 70 countries that belong to the OECD, I can't remember what it stands for, but out of 70 countries that are not considered developing countries, we rank in the bottom third. wow. So we're average, and can they compare to other countries? Bottom Sí. third. Estamos de 33% abajo de la mayoría de las otras escuelas nacionalmente en los Estados Unidos. No solamente en Carolina del Norte, solamente en los Estados Unidos. Hay otros países que tienen mejor sistema de educación de nosotros. Now, in other ways, En otras maneras, for example, we are the #1
fastest growing state for teacher pay raises. En otra cosa bueno positivo, somos el estado que está creciendo más el ingreso, salario de maestros. Estamos creciendo bien rápido. And we have the highest increases in funding for students in the country. Y también nosotros tenemos el más ingreso más grande de invertir en educación de los niños en el país. So 62% of all the funding that comes to a school 62% de todo el dinero que llega a una escuela comes from the state general fund. viene del el presupuesto del estado. 11% comes from the federal government, 11% del presupuesto de escuelas viene de federal and 27% comes from the county. y 27% viene de el municipio. el municipio local, el municipio local. 27% quiere decir que eso, cuando tú ves tu bill de impuestos, de facturas, 27% viene de nosotros. So, nosotros deberemos tener la opción como padres de elegir a dónde vamos a mandar nuestros hijos. So that we should have the option to send where our kids want to send our kids, given we're paying so much in taxes for our schools and our education of our kids. Yes. Anything else that you'd like to share with the audience today as we close this out that they should know about you and both you? I know from my experience teaching in Johnston County, where there's a large Hispanic population, that Yo sé por mi experiencia de maestra en Johnston County, en Carolina del Norte, que tiene muchos hispanos, that Hispanic families value hard work and education. I have absolutely no doubt about that. estoy seguro 100% que la familia hispana valore los valores familiar y también el trabajo arduo. We have to do a better job of educating all of our students of color. Tenemos que hacer un trabajo mejor de educar todos nuestros hijos. Less than a third of Hispanic students read and do math proficiently. Menos del 30% de niños hispanos lean y saben la matemática proficientemente a nivel a donde está ellos en el grado. So if we want things to change, Si queremos las cosas que se cambian, we have to do things a different way. tenemos que hacer cosas diferentes. So as the Hispanic population has grown, Como la población hispana ha crecido aquí en Carolina del Norte, that 30% el 30% or 28% has stayed the same for 30 years. se ha quedado lo mismo por 30 años. No matter who was in charge politically, No importa quién estaba en poder políticamente, no matter how much money we've no given, importa cuánto dinero hemos aportado, it stayed the same. se ha quedado lo mismo por 30 años. We have a 30-point achievement gap between low-income students of any race or ethnicity and their wealthier counterparts. Quiere decir que hay una 30% diferencia en las familias que tienen ingresos altos y los niños que tienen ingresos bajos. Hay una separación bien grande de educación. And that gap has been in place since 1994. Y esa diferencia se ha quedado en lo mismo desde 1994. We have to do something different. Tenemos que hacer algo diferente y cambiar ese sistema. Por eso es la entrevista de hoy. Gracias por estar con nosotros. Fue un honor y un placer estar con la señora Catherine Truitt, que está postulándose por directora de Educación del Estado de Carolina del Norte. Es una mujer que tiene un corazón para las familias hispanas y nuestras necesidades. Sabe que necesitamos que elegir y tener la oportunidad de elegir a donde podemos mandar nuestros hijos, en las escuelas que queremos mandarlo. Ella quiere ganar esta carrera y queremos que usted vote por ella para que entonces ella puede impactar lo político para nosotros los hispanos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, creo que ya está muy fácil la decisión. Hay que elegir la persona correcta. La señora Catherine Truitt nos garantiza que nuestros valores como familias hispanas que llegamos aquí a Estados Unidos para contribuir
a esta gran nación sean resguardados para que nuestros hijos crezcan y sean cada vez mejores educados. Así que salgan a votar. Bueno, no hay excusas. Esta semana, estos días son supremamente importantes. Así que bueno, a votar por nuestros hijos y por la señora Catherine Truitt. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Adiós. Bye.